Bueno, ¿cómo están? Aquí entonces estamos para trabajar ahora con el concepto de alguna manera recién introducido en el video anterior sobre el flujo del campo electrostático, ¿sí? Alrededor de esta idea se desarrolla como ya habíamos anticipado, una de las leyes más importantes del mundo del electromagnetismo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar un poquito con un antecedente, introduciendo esta ley sin todavía poder realzar verdaderamente su alcance, ¿no es cierto? Pero vamos a decir que uno lo primero que se imagina cuando tiene el concepto de flujo es que esa integral es una integral que puede ser tanto más eh, compleja como complejo sea el campo o la superficie que uno elija para hacer esa integración. Y eso es verdaderamente así, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros vamos a trabajar, ya que estamos en un curso elemental, vamos a trabajar con situaciones muy simples y con una resolución donde el escollo no esté en la problemática que nos impone los procesos matemáticos, ¿sí? Para eso después ustedes van a hacer cursos más avanzados donde trabajen con una matemática que sea apropiada para esas resoluciones. Pero, salvando el hecho de que muchas veces vamos a hacer esa integral y la vamos a practicar, hay situaciones físicas en particular donde esa integral se puede conocer su valor, es decir, el flujo se puede conocer sin necesidad de resolver la integral. Es decir, la física nos permite, ¿sí?, a través de sus leyes, encontrar atajos en la resolución de esa integral, ¿sí? Digamos que como mirada bastante humilde de lo que en realidad esconde eh, la ley sobre la que vamos a avanzar, que dicho sea de paso, se la conoce como la ley de Gauss, ¿sí? Esta ley, ¿sí?, es una ley que digamos que su primera virtud va a ser permitirnos la determinación de un flujo del campo electrostático a instancias de recursos que no implican la resolución de la integral. Vamos a ver qué joyita es esto, porque nos permite realmente hacer cuentas con una facilidad extraordinaria donde la resolución de esta integral podría ser terriblemente complicada desde el punto de vista matemático. Entonces, lo que le vamos a pasar a Lorena es que nos haga la presentación de esta ley y después vamos a ir discutiendo sus alcances. El alcance definitivo lo vamos a tener sobre el final del curso, no ahora, ¿sí? Pero la vamos presentando y vamos viendo cómo este rompecabezas que es el electromagnetismo, a su vez se fue generando en su propia historia, ¿sí? Bueno, los dejo entonces con Lore para que les presente la ley de Gauss. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, entonces, como les decía Ale, vamos a pasar a enunciar la primera de las leyes integrales de la electrostática, ¿sí?, que es la ley de Gauss. Bueno, como siempre, para introducir una ley tenemos que indicar el marco físico y el marco geométrico, ¿sí?, para introducirla. Entonces nosotros vamos a considerar una región en el espacio, en la que existe una determinada distribución de carga eléctrica. A esa distribución la vamos a indicar como delta dr'. ¿Y por qué prima? Porque recordemos que habíamos reservado las variables primadas para las fuentes, ¿sí? Y esta distribución de carga, caracterizada por esta distribución de densidad, va a estar generando un campo electrostático que vamos a indicar como EdR. Este es nuestro marco físico, ¿está? ¿Cuál será el marco geométrico? Bueno, vamos a suponer que existe vamos a suponer una superficie imaginaria, una superficie cerrada, simple, imaginaria. No olvidemos que tenía que estar
caracterizada con nuestro simbolito, el fantasmita. Y vamos a elegir sus vectores normales, elegidos exteriores. Entonces, vamos a decir, vamos a dibujar esta superficie, ¿cómo será? Esta es la superficie S. Vamos a elegir un elemento diferencial y el normal diferencial de S, que es exterior. Esta superficie encerrará un volumen B. Queda un volumen en el interior de dicha superficie. Muy bien, la superficie S imaginaria, el volumen que lo contiene B, bueno, esto constituye el marco geométrico de la ley. ¿Cuál es la expresión matemática para la ley de Gauss? En este contexto vamos a decir que la ley de Gauss nos dice que el flujo del campo electrostático E, esto es la integral sobre la superficie S, y ahora le ponemos un simbolito, le ponemos un circulito acá a la integral para indicar que es una integral sobre una superficie cerrada, ¿sí? De E escalar diferencial de S resulta ser proporcional, ¿sí?, a la carga residente en el interior de la superficie S. Y en la constante de proporcionalidad es 1 sobre epsilon 0. Entonces, 1 sobre epsilon 0 por la integral sobre el volumen de la densidad delta de R' diferencial de B. Recordemos que la integral sobre un volumen de una determinada densidad de carga nos da justamente la carga, ¿sí?, la carga que está encerrada en dicho volumen, con lo cual a esta integral la podemos reemplazar, voy a pasar para acá, la voy a escribir como la carga Q sub Rs, y esto indica que esta integral representa a la carga residente en el interior de la superficie S. Lo reescribimos, vamos a ver que nos queda una expresión bien compacta. E escalar diferencial de S es Q sub Rs sobre epsilon 0. No olvidemos que en esta expresión la carga residente en el interior de la superficie S esconde una integral, ¿sí? Acá no nos queda visible, pero esconde una integral, que es la que escribimos en el paso anterior. Bueno, la ley de Gauss es una ley integral de la electrostática, ¿sí?, y tiene validez universal. Ahora bien, en casos en los que la densidad presente, nuestra densidad de carga, ¿sí?, presente alta simetría, en esos casos la ley constituye una herramienta fundamental para encontrar una expresión para el campo electrostático. Y creo que ahora Ale nos va a discutir un poquitito esta idea. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar un ratito sobre el contenido de la ley ahora. Digamos, en primer lugar, tenemos una diferencia con nuestra definición del flujo del campo electrostático que vimos en el video anterior, que allá el flujo se definía como la integral a través de una superficie. Acá esta superficie tiene propiedades especiales, es una superficie cerrada, no es una superficie cualquiera, ¿sí? ¿Qué significa que una superficie es cerrada? Significa que uno al mirar esa superficie puede definir una adentro y una afuera, ¿sí? Por ejemplo, si bien esta superficie es una superficie con fantasma, ¿sí?, es decir, una superficie imaginaria, si uno quisiera pensar en una superficie real, ¿sí?, con estas características, podría pensar, por ejemplo, en un globo que tiene parte de adentro y parte de afuera. Y la superficie no tiene una curva límite, sino que esa es la característica de una superficie cerrada. Nos tenemos que imaginar algo parecido a un globo, aunque podría llegar a no ser la típica forma cuasi esférica o abovedada de los globos, podría ser una superficie con forma de cubo, podría ser cualquier forma. Lo importante es que fuera cerrada. Eso es lo primordial que tenemos que ver, que es un requerimiento de la ley. Después, el hecho de que tenga los vectores
vectores normales exteriores, es como decir, siempre esa superficie tiene dos caras, la de afuera y la de adentro. La cara de afuera sería en este caso la que lleva el asterisco, y en ese sentido los vectores son salientes de esa cara, ¿sí? Es muy importante que los vectores sean normales exteriores, simplemente para que la ley esté adecuadamente escrita, ¿sí? Bueno, eso en principio respecto de los detalles de la geometría. Ahora vamos a decir lo siguiente. Cuando se hizo el planteo del escenario físico, se dijo que hay una distribución de cargas, ¿sí? Esa distribución de cargas puede ocupar toda una zona del espacio, ¿sí? Y el campo que esa distribución genera, ocupar también esa zona y extenderse mucho más allá, inclusive, ¿no es cierto? Lo importante es que cuando uno elige la superficie imaginaria cerrada, puede elegir cualquiera, cualquiera que se le ocurra. Entonces, como puede elegir cualquiera, esa superficie podría ser que contenga una parte de la carga que genera el campo. Podría ser que la contuviera toda, o podría ser que no contuviera nada de esa carga, ¿sí? El campo excede los espacios donde está esa carga, por lo tanto, campo va a haber en todas partes. Entonces, esa primera cuestión es muy importante. La carga que puede quedar dentro de la superficie no tiene ninguna restricción. Puede haber un poco, puede estar toda, o puede no haber nada, ¿sí? Dependiendo de la superficie que uno haya elegido. Entonces, eso es fundamental, porque la ley vale para todas las superficies cerradas que uno pueda construir en ese contexto, ¿sí? Lo que nos dice la ley, ¿sí?, es que el flujo a través de la superficie que uno haya elegido, ¿sí?, es proporcional a la carga residente dentro de esa superficie. Es decir, que ese flujo, nosotros cuando tendríamos que calcularlo, tendríamos que conocer el campo y poder integrar ese campo en la superficie, por complejas que fueran ambas cosas. Eso sería un cálculo tremendo. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer para conocer ese flujo es fijarnos dentro de la superficie qué carga quedó. ¿Qué carga quedó adentro? Uno va y la cuenta, puede fijarse y dice, ah, quedó esto, esto, esto. Bueno, yo sumo toda esa carga y entonces con esa información, ¿sí?, agarro ese número, que es la suma de toda la carga que hay. Lo divido por la constante de epsilon cero, que la aprendimos, que es una constante que se introdujo al momento de introducir la ley de Coulomb, y con ese simple cociente entre el recuento de la carga dividido por epsilon cero, ya sabemos el flujo del campo electrostático a través de la superficie. Así que ahí se dan cuenta claramente, ¿sí?, que resolver la integral en este caso, ¿sí?, es extremadamente sencillo. Se reduce al conteo de la carga que está encerrada, ¿sí? Bueno, eso uno dice, bueno, me puede servir, sí, vamos a ver que esto va a servir para un montón de cosas, pero en principio lo que nos tiene que quedar claro, ¿sí?, es que no estamos resolviendo la integral utilizando la definición del flujo, sino que estamos viendo que el flujo tiene una relación directa, ¿sí?, con la carga que está dentro de la superficie que elegimos. Con respecto a estas ideas, hay que tener algunos cuidados. Vamos a hablar de algunas preguntas típicas, ¿no es cierto? Uno podría preguntarse, ¿esta ley me permite a mí calcular el campo electrostático que tenemos sobre la superficie? La respuesta es no. La ley no me lo permite, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una ley que lo que me permite calcular es un flujo y no un campo. Uno podría decir que si dentro de la superficie no hay carga, entonces en la superficie no hay flujo, o mejor dicho, que el flujo es nulo a través de la superficie. Sí, señor, eso es verdad. Puede haber cargas en otras partes que generen un campo
y uno construirse una superficie que no contenga ninguna de esas cargas. Es decir, dentro de la superficie no tenemos ninguna carga y, sin embargo, en toda la superficie, ¿sí?, uno podría esperar que, como hay campo en toda la región, haya un flujo. Sin embargo, lo que nos dice esta ley es que ese flujo es cero. Entonces, podemos asegurar que si dentro de la superficie no hay ninguna carga, el flujo a través de la superficie es cero. ¿Eso quiere decir que el campo es nulo? De ninguna manera, ¿sí? Quiere decir simplemente que el campo está organizado sobre la superficie de modo tal que si uno calculara la integral de flujo, le va a dar cero. Eso es lo que nos está diciendo la ley, ¿sí? Ojo que es un error habitual suponer que cuando el flujo es cero, el campo es cero. Eso no es cierto, ¿sí? Que una integral, ¿sí?, extendida sobre todo un dominio me dé cero, no quiere decir que el integrando sea nulo. Eso ustedes conocen ya en problemas en una dimensión que son así. Si uno hace la integral entre 0 y 2pi del seno de x diferencial de x, eso les va a dar cero. Sin embargo, el seno de x no es cero en el intervalo 0,2pi, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro que una integral de cero no quiere decir que el integrando sea cero. Acá hacemos la misma asociación. Si el flujo es cero, no quiere decir de ninguna manera que el campo sea cero, ¿sí? Así que, ojo con esto, este es un error habitual, ¿sí? Así que a pensarlo bien este detalle. Segundo, podría ser que la carga sea cero, no porque no haya directamente cargas dentro de la superficie, sino porque dentro de la superficie haya tanta carga positiva como negativa, en cuyo caso la suma me da cero. Bueno, le vale exactamente lo mismo que si no hubiera carga. El flujo me va a dar cero, porque la carga me dio cero, ¿sí? Bueno, todo ese juego es muy importante. Preguntas que suelen suceder, que suelen aparecer por allí. ¿Me influye sobre la superficie el campo de las cargas que están afuera? Sí, sí, el campo de las cargas que están afuera influye en la superficie, porque el escenario físico me dice que involucramos todas las cargas, ¿sí?, que hay en la región y todo el campo que todas ellas generan. Entonces, cuando evalúo el campo sobre la superficie para hacer la integral, tengo que tener en cuenta el campo que producen las de afuera. ¿Está? Ahora, es importante observar que ese campo producido por las cargas que están afuera, ¿sí?, no aporta al flujo. ¿Se entiende? ¿Sí? El campo está. Su aporte al flujo es nulo, porque las cargas de afuera no cuentan en el momento que evaluamos el flujo, ¿sí? Bueno, todos esos detalles requieren bastante reflexión acerca de cómo funciona la ley de Gauss. Así que a trabajar mucho con estas ideas, la práctica en general está organizada para que uno discuta estos conceptos, ¿sí?, los vaya llevando, los vaya trabajando, y ustedes los tienen que ir fijando a partir de ir presentándose diferentes situaciones en las que toman decisiones. Para cerrar esta pequeña discusión sobre la ley de Gauss, vamos a decir simplemente que cuando las distribuciones de carga sobre las cuales estamos trabajando y las superficies en particular son elegidas de una manera inteligente en situaciones de muy, muy alta simetría, ¿sí?, aparecen cosas especiales, aparecen hechos especiales que nos permiten penetrar más en la estructura de los campos, ¿sí? Es decir, que la composición entre lo que nos dice la ley de Gauss más los elementos que nos aporta una situación de alta simetría nos pueden llevar a sacar conclusiones importantes como poder determinar entre esos dos recursos, ley de Gauss y propiedades de simetría, nos permiten a veces calcular, ¿sí?, campos, ¿sí? Y a eso se refería Lorena sobre el final de su exposición, cuando nos dijo, a veces, esto cuando hay situaciones de alta simetría, la ley de Gauss es una herramienta válida para el cálculo de campos.
¿sí? En ese sentido vamos a acuñar una pequeña frase. Digamos, ¿la ley de Gauss en general sirve para calcular el campo electrostático? No, la ley de Gauss no sirve para calcular el campo electrostático. Ahora, bajo condiciones de alta simetría, si combinamos la ley de Gauss, ¿sí?, con las propiedades devenidas de nuestro estudio del campo a instancias de la simetría de la distribución de fuentes, se puede llegar a determinar un campo. En ese sentido, la ley de Gauss se convierte en un instrumento válido, en una herramienta potente para el cálculo de campos en estas condiciones. ¿Sí? Bien, hasta ese punto entonces vamos a avanzar en este video. En el siguiente seguramente vamos a trabajar con los conceptos de simetría para ver cómo se combinan